Formosa, mi amada la hermosa, hace muchos años por el español nacieron... Bien, continuamos con Pasión por Formosa. Hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos y mañana el Día de los Santos Difuntos o Día de los Difuntos, mañana 2 de noviembre. Y para ahondar sobre este acontecimiento religioso, tiene que ver mucho con nuestras creencias religiosas, tenemos aquí en nuestra mesa como invitado a Albino Vera. Gracias por venir, buenas noches. Él es comunicador social, o sea que es de nuestro gremio también, por empezar. Es laico y secretario de prensa del Obispado de Formosa. Como secretario de prensa, obviamente que estás en el gremio, ¿no? Así es. Sí, gracias Daniel por invitarme. Bueno, respondiendo un poco al pedido del productor, al amigo Tato, en realidad queríamos traerle al obispo. Él se excusa ante la audiencia porque tiene que viajar mañana a Buenos Aires porque tiene la reunión del episcopado argentino, si no, de corazón hubiese venido a abordar este tema que es tan interesante para nosotros, ¿no? Para la feligresía católica. Y bueno, y Formosa... felizmente tiene una fuerte tradición católica cristiana, ¿no? Franciscana, ¿no? Y así que es un día importante para la iglesia, ¿no? Así que bueno, acá estamos para ver si podemos en esta mi tarea de laico de responder algunas preguntas o algo. Claro, más que nada yo particularmente tengo una idea somera de lo que es el Día de Todos los Santos, pero casualmente te invitamos a vos para que nos ahondes y nos detalles más sobre esto. Tengo entendido que antiguamente, cuando había la persecución a los cristianos, en la época en los primeros siglos, cuando caía un mártir, en ese lugar siempre se le hacían los honores, ¿no? En el sitio donde... Y después cayeron en tantos lugares que era difícil hacerlo todo a la vez. Y entonces se aunó el tema del Día de Todos los Santos, lo hicieron, vamos a decir, en conjunto, claro, para no hacerlo individualmente en cada sitio donde cayó como mártir. Sí, y bueno, justamente por eso, digamos, como que la feligresía católica, atendiendo esto que vos nos estás contando, que es así, es decir, tiene un cúmulo muy grande. Si en el almanaque figuran, en el calendario, digamos, litúrgico de la iglesia, figuran muchos santos y muchos fieles que también, digamos, fueron mártires, ¿no? Difuntos. Y entonces, como no se podría tener un almanaque de festejo de todo, claro, es justamente que la iglesia... Estaríamos día a día con eso. Claro, la iglesia lo que va a hacer va a designar estos 2 días, ¿no es cierto? Justamente dedicados, días que vamos a rezar. En realidad tendríamos que rezar siempre, ¿no? Claro, pero es un día especial. Estos días especiales para rezar justamente por ellos, ¿no? Por el tema de los santos y los difuntos. Entonces, esta idea de ser santo, por ahí nos retrotrae, también nos llama a reflexionar, porque, digamos, ¿qué es lo que sería ser santo, no? Y a propósito, entonces, yo lo que te traía para mostrarte un poquitito es que en este último tiempo el Papa Francisco nos presenta este documento, ¿no? Es decir, es una exhortación apostólica, se llama Gaudete et Exsultate, ¿no? Y justamente él le habla al cristiano de hoy que está llamado a la santidad. Es un documento muy importante que forma parte del magisterio de la iglesia, ¿no? Nosotros decimos magisterio de la iglesia a la enseñanza que nos da la iglesia a través de los obispos, de los sínodos, pero también del Papa, ¿no? El Papa es el que tiene la autoridad, digamos, de ejercer el magisterio pontificio, y lo hace a través de estos documentos. En este caso es una exhortación apostólica. Y es muy interesante para que, si me tomo alguna de las cámaras para que vean, es un documento muy importante
que me parece que tendría que ser de lectura para todos los cristianos. O sea, Del ¿no? Santo Padre Francisco, Claro, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. En el mundo actual, ¿no? Y entonces el Papa nos invita a reflexionar a través de este documento que está dividido en puntos, ¿no? Y por ejemplo, yo te decía, leer dos aspectos me parece que son importantes, ¿no? Dice en el punto 14, para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, religioso o religiosa. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancias de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, dice el Papa Francisco. Dice, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. O sea, que cada uno de nosotros, en el lugar que nos toca, en este caso, en tu oficio de trabajador de la prensa, de trabajador de los medios, en tu relación de esposo, de padre, de hermano, de compañero de trabajo, ¿no? Es decir, en todas esas. Dice, eres consagrado o consagrada, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales, ¿no? Es decir, y a partir de ahí empiezan las reflexiones del Papa. Por eso te decía, es un documento muy importante, porque como te decía, pareciera que ser santo es algo lejano. Claro, no es el que está con rostro adusto, serio, cara de angelito, no es el santo, claro, es una persona común y corriente, pero según tengo entendido, como dice la Biblia, que es apartado del mal, dice, ¿no? Claro. O sea, que uno tratar de imitar, ese es el fin de todo cristiano, de imitar en lo más que pueda. No vamos a llegar a ser como Jesús, claro, no, pero imitar supuesto lo más que pueda, y eso claro, es ser santo. Claro. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer los hombres. O sea, hablo de hombre, varón, mujer, constantemente tenemos que hacer un esfuerzo por estos planteos, estos interrogantes que nos plantea, ¿no? Es decir, si en mi ejercicio político busco el bien común, ¿sí?, estoy llamado a una santidad. Claro. Si desvío los intereses del bien común por los intereses personales, hay algo que no me está funcionando bien, ¿no? Es decir, entonces no podría llegar a la santidad. Entonces es como un llamado para todos, ¿sí?, para todos los cristianos, para que podamos acceder. Después el documento avanza porque, digamos, como que no es muy extenso, ¿no? Y se centra un poquito en la bienaventuranza, ¿no? Sabemos que la bienaventuranza es un pasaje del Evangelio donde, digamos, se centra, digamos, el ser cristiano. Es decir, ahí está el mensaje central del cristianismo, ¿no? Es decir, bienaventurados los que buscan la paz, los que buscan la justicia, ¿no? Y en ocasiones, por culpa de la búsqueda de la justicia, somos castigados, somos golpeados, somos, hoy diríamos, nos ponen a un costado, nos sacan, nos ignoran, ¿no es cierto? Entonces, en base a las bienaventuranzas, que están en claro, Mateo capítulo 5. Claro, porque él hace referencia justamente a este tema, es decir, que pone como, digamos, como un camino a la santidad el ejercicio de esta parte del Evangelio que es la bienaventuranza, digamos, donde está centrado, digamos, un poquito el pensamiento de los que somos seguidores de Cristo, ¿no? Así que claro, esto, digamos, entonces la invitación era a que podamos acceder a este magisterio de la Iglesia, a esta enseñanza que nos da la Iglesia para transitar, ¿no es cierto?, este camino terrenal al que estamos llamados nosotros, transitando este camino. Por ahí podemos, yo creo que ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, ¿no es cierto?
aprender a convivir en la solidaridad en este mundo que nos propone cosas totalmente por ahí opuestas a estos pensamientos, los pensamientos de la Iglesia, ¿no? Así que esto es un poquito en cuanto a este magisterio, ¿no? Es una exhortación. El Papa se expide a través de encíclicas, exhortaciones que pueden ser posinodales o no, o en ocasiones tiene documentos emanados por motu propio, que lo puede hacer él mismo, y en este caso la invitación es a esto, ¿no? A que nosotros, cada uno de nosotros, podamos llegar a ser santos, ¿no? Así que es todo un desafío. Así que... Y ahí seguramente que el estilo como es el Papa Francisco, un estilo pareciera el que baja a nivel pueblo para explicar las cosas. Claro. Y lo hace en un lenguaje tan accesible. Sí, por eso te decía, fíjate cómo él en este punto, que es un punto que yo toqué, él prácticamente, digamos, no vamos a encontrar un lenguaje difícil, ¿no? No, sino para nada. Es el estilo del Papa. Muy plano, digamos, muy al llano, digamos, muy al llano. Entonces, él nos interpela a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, por eso me interpela a mí, ¿no? Te interpela a vos, en el sentido, dice, si sos un buen trabajador, o sea, no nos pide nada, nos pide que seamos un buen trabajador, ¿no? Es decir, que seamos padres ejemplares. Creo que no nos está pidiendo nada del otro mundo, o sea, está que al final lo que hay que hacer. Entonces, si sos un buen padre, podés ser un santo. Si sos un buen esposo o esposa, podés ser santa, ¿no? Claro. Entonces, cada uno donde está igual puede ser santo. Puede ser santo. Vamos a hacer una brevísima pausita. Vamos a ir otra vez con el dúo Jazmín Paredes, que está presentando su más reciente material en homenaje a dos pueblos hermanos como son el Paraguay y la Argentina. Así que vamos con Mario Jazmín y Rufino Paredes. A ver qué nos tiene ahora. Bueno, vamos a cantar una guarania nueva. Se llama La Diosa Soñada, dedicada también a ese hermoso ser que puso Dios en la tierra, que es la mujer, en este caso específicamente, puntualmente a la mujer paraguaya, a la sufrida, a la querida y hermosa doncella paraguaya. Ahí va. Dulce paraguaya, muchacha morena, tu amor me encadena a un mundo feliz. Mi alma, tu alma, se unió apasionada, mi diosa soñada, Coña Guaraní. Llegué hasta tu puerto, dulce paraguaya, amarré en tu puerto mi barco de amor, novia y compañera, la que yo anhelaba, la diosa soñada de mi corazón.
cabellera, negro pujaré, aire te derrama, tus besos amantes, pacholi fragante, perfuma tu piel. Llegué hasta tu puerto dulce Paraguay, amarré en tu playa mi barco de amor, novia y compañera la que yo anhelaba, la diosa soñada de mi corazón. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, yo quiero agradecerle a todos, al productor, a mi amigo, a Tato del Valle, a vos, Dani. Muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicarnos con la gente, de ir mostrando este reciente trabajo que ha salido. Seguramente el año que viene vamos a estar de nuevo anunciando ya la presentación del CD, ¿no es cierto? Muchísimas gracias al sonidista, a los amigos y amigas, camarógrafos, a todos. Gracias por el aplauso. Vamos a despedirnos con un tema dedicado a una localidad histórica del pasado del Paraguay, pujante actualmente hacia el futuro. Pasado y presente y futuro se unen en la hermosa Villeta. Entonces, esta polca que se llama Lírica Ofrenda, que trata un poco, en síntesis, lo que es, lo que fue Villeta. El abrazo para todos y dice así: Villeta, en tus cercanías la heroica historia perdura. Piquisirí, Angostura, Abaú y Tororó. Y Taibate se tiñó de sangre de tus heroínas y fue Loma, Valentina, inclaudicable bastión. Con una lírica ofrenda, río arriba navegando, a estrecharte con mi canto, Villeta, hasta ti llegué, bella postal del ayer, tus casonas coloniales, patios que huelen a azares, cuadrón idílico Edén. Los ojos cerraron influjo de una dulce villetana, parpadean en mi alma, incitándome a volver, dos calles a recorrer, disfrutando de tu encanto, lírica ofrenda en mi canto, Villeta de mi querer. Mi signo de bardo errante me ha traído hasta tu puerto para cantarte mis besos, Villeta del Paraguay. Asombrado al contemplar tu antigua iglesia, el santuario y la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Los ojos cerraron influjo de una dulce villetana, parpadean en mi alma, incitándome a volver, tus calles a recorrer, disfrutando de tu encanto, lírica ofrenda en mi canto, Villeta de mi querer. Bueno, con este canto del dúo Jazmín Paredes, presentando aquí en vivo
su más reciente material, de un homenaje al Paraguay en reconocimiento de parte de Argentina, ¿no? Dos pueblos hermanos. El título de esta guarania, Lírica Ofrenda, que habla de Villeta, aquella ciudad que fue también invadida en la época de la guerra de la Triple Alianza, y que al principio lo dijo ahí en las glosas, Picusurú, Lomas Valentinas, todos esos sitios. Bueno, excelente el trabajo de Mario Jazmín como autor y como compositor, Rufino Paredes. Les deseamos el éxito que siempre tienen y que sigan por esa senda, mis queridos amigos. Bueno, aquí seguimos con Albino Vera, comunicador social. Me gusta este trabajo que vos hacés con suma alegría, seguramente que haces, ¿no? Con pasión también. Bueno, sí, en realidad... Y estás como laico. Sí, soy laico, sí. Ya hace prácticamente 20 años casi que estoy en la pastoral, sí. En el obispado de Formosa. Y acompañando la gestión de Monseñor, prácticamente, porque él fue ordenado en el año 96. Digamos, en el 97 como obispo coadjustor, y en el año 98 por sucesión. El título de coadjustor significa que es sucesión, claro, porque un obispo puede tener un auxiliar que no siempre tiene derecho a sucesión, pero cuando tiene el título de coadjustor tiene derecho a ser sucesor. En el caso de él fue nombrado obispo coadjustor de la diócesis de Formosa, y en ese momento el obispo titular era Monseñor Sandrelli, ¿no? Así que el Papa lo designa en el año 96, en el año 97 le ordenan obispo, y en el 98 toma posesión del cargo ante la renuncia de Monseñor Sandrelli. Más de 20 años que está en el cargo. Claro, y en ese momento yo entro a integrar el equipo que estaba conformado en esa época por alguien a quien recordamos todos los comunicadores también, que era Formosa Paredes, bueno, estaba también Héctor Olazo, Héctor Reileye, formaban parte de ese equipo, y bueno, y entonces yo ingresé a trabajar ahí, y bueno, y vine como uno más, y me quedé, ¿no? Me quedé, así que sí, el ejercicio de ser comunicador social, en el caso mío, el ejercicio de periodismo, hace secretario de prensa, claro, ¿no? Ahí del obispado. Y como tengo a mi cargo el periódico diocesano, entonces lo que hace es que justamente nosotros los periodistas constantemente tengamos que investigar, leer, para poder volcar después en los escritos. Entonces, esa tarea que ya lleva años ahí, a mí me implicó tener acceso a estos documentos, estos grandes documentos que son magisterio de la Iglesia, ¿no? Y a partir de ahí, entonces poder uno empezar a hacer producciones para el periódico, empezar a leer, ¿no? Y requiere también de nosotros una preparación, una constante preparación, digamos así. No, obviamente así hay que estar siempre al día, claro, con por estas eso te cuestiones. decía, salió la Gaudete Sultate, y bueno, ya me veo en la necesidad de tener que leer, porque en algún momento me toca hacer este trabajo, ¿no? O claro, de escribir. Seguir transmitiendo a la Grey. Seguir transmitiendo, claro. Y justamente la tarea de la pastoral de la comunicación es eso, o sea, la relación que tiene que tener la Iglesia con los medios. Y de alguna manera también el trabajo, es decir, de acompañar en la espiritualidad a todos los comunicadores, ¿no? Así que ese es un poco el trabajo. Así que estuvimos hablando del Día de Todos los Santos, y mañana es el Día de los Difuntos. Claro. O los santos difuntos, como se suele decir. ¿Por qué viene de dónde viene el de conmemorar o tenerlo en cuenta dentro de la Iglesia Católica especialmente? Yo sé que otras iglesias también, pero hablemos de la Iglesia Católica, que es la que nos toca de cerca, ¿no? Sí. Bueno, al momento de reflexionar sobre esto, sabemos que culturalmente, o sea, todas las civilizaciones, y todas las religiones, de una u otra manera rendían culto a sus muertos, ¿no? Es decir, en el caso del cristianismo, me parece que es un poquito la centralidad de la religión cristiana está justamente ahí, porque nosotros, a diferencia de las demás religiones,
creemos en la resurrección de los muertos. O sea, ¿Qué? este sí, claro, o sea, ese es el eje central, me parece, de la cristiandad. La cristiandad, claro. Porque si no hay resurrección, dice, no tiene sentido. dice Pablo, si Cristo nos resucitó, en vana es nuestra fe, ¿no? Entonces, este es la carta de los Corintios. En los Corintios, claro. Entonces, a partir de ahí, la Iglesia lo que va a hacer va a unir estas dos fechas, ¿no es cierto? Para que, bueno, que tengamos un día especial para rezar por ellos. Sabemos que una etapa muy difícil de la vida, es decir, nosotros estamos llamados a la vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero en una instancia de nuestra vida nosotros nos enfrentamos con la enfermedad y nos enfrentamos finalmente con la muerte. Es una etapa muy dolorosa, ¿no? Es decir, nosotros nos sentimos muy dolidos ante el fallecimiento de un ser querido. Pero justamente, y así ya lo expresamos en el creo, ¿no? Creo en Dios. El dolor más que nada humano. Porque hay vida eterna, entonces, claro. Pero como dice Pablo, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro. Pero el hueco que deja ese ser humano que va, ¿no? Que deja de existir. Claro, entonces deja un hueco grande. Es decir, la Iglesia lo que hace es decir, en ese acompañamiento, en ese momento que, como decía, es bastante doloroso, digamos así, tiene una ceremonia, ¿no es cierto?, que es la que tradicionalmente hacemos nosotros, ¿no? Es decir, la acogida de los restos mortales del difunto, ¿no es cierto?, por parte de la comunidad. La comunidad siempre está presente, los amigos están presentes en esa instancia. Que acompañan. Claro, la palabra de consuelo, ¿no? Uh-huh. que es necesaria, ¿no? Es ante ese dolor que nos conmueve, la palabra de consuelo, que es, digamos, un alivio para los familiares. Bueno, la liturgia es la palabra, la oración, ¿no es cierto? En ocasiones el sacrificio eucarístico, o sea, la Santa Misa, en algunos casos se hace la misa del cuerpo presente. Bueno, y el adiós final, que va a ser, ¿no es cierto?, el paso a la vida eterna, ¿no? Es y mientras que ese cuerpo está sepultado, ¿no es cierto?, la esperanza, que es la que hablábamos de la resurrección, ¿no es cierto? Entonces, ante esto, la realidad de nuestros tiempos nos muestran otro tipo de vida, ¿no? Entonces aparece lo que hablábamos fuera de cámara, el sí. tema de la cremación, ¿no? Sí. Entonces, la Iglesia, también preocupada por esta situación, va a emitir un documento. Ya en este caso el documento no es emitido por el Papa, sino va a ser emitido por la Congregación de la Doctrina de la Fe, uh-huh. ¿no? Que es, digamos, una de las áreas más sensibles dentro del dicasterio del Vaticano, está la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Entonces va a presentar este documento que está en mis manos, al que todos podemos acceder. Te decía, es interesante esto que lo sepamos como cristianos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el documento se llama, todos los documentos de la Iglesia están en latín, ¿no? Y por ahí nos cuesta un poco pronunciar, ¿no? Ad Resurgendum cum Christo, ¿no? Es decir, así se llama el documento. Y entonces decía que es magisterio de la Iglesia y sale, o sea, está emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y por ejemplo, entre las cosas importantes que dice que la cremación es lícita, pero sí la Iglesia pide que esas cenizas deben conservarse en un lugar, uh-huh. Porque hay como Pero perdón que te interrumpa ahí, Albino, pide, no es que esté imponiendo tampoco, no. Es abierta, se ayorna la Iglesia, sí, claro. Es consciente de los tiempos en que vivimos. Claro. Y por eso justamente tiene contemplación, claro. No es algo que impone, que es prohibido, ¿no? Por eso justamente sí. Aconseja. Sí, claro. Siempre va a ser una propuesta, digamos. Uh-huh. Esto es lo que la Iglesia te propone como camino más conducente. Claro. Después cada uno, es decir, viste que hablábamos ahí de ser santo, ¿no? El documento decía que es bastante contemplativo, que hay casos excepcionales
por cuestiones, pero lo que pide es que las cenizas no se repartan entre los familiares, que quede concentrado en un solo lugar. Claro, y si es posible, dice que esté en un lugar sagrado, es decir, por ejemplo, como una suerte de respeto. Claro, ¿no? tener siempre un respeto que me parece que es lo que normalmente tenemos cuando lo tenemos en el cementerio, ¿no? Claro. En este caso, decir, no tenerlo arrumbado en un sitio así olvidado. Porque esto también es, digamos, como que la Iglesia emite este documento para esto, para mantenernos ayornados, es decir, para estar, estar a la altura de las circunstancias, porque en esta, yo soy nacido y criado acá en Formosa, ¿no? Y esto recién ahora está apareciendo esto de la cremación. Y por ahí seguramente algún cristiano se va a plantear si esto es lícito o no, ¿no es cierto? Entonces, ante esto, es que la Iglesia emana estos documentos, ¿no? Que te decía. Y nos ayuda a nosotros a hacer un discernimiento también, a ver qué es lo que es más conducente o no. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el documento habla que dice que la cremación es lícita y las cenizas deben conservarse en un lugar sagrado. Dice, no se pueden conservar la ceniza en el hogar, por ejemplo, ¿no? Es decir, después habla también de que no se puede esparcir la ceniza, ¿no? Sí, como algunos tienen su costumbre. Claro. ¿No? Y entonces la pregunta inmediata va a ser, ¿por qué estas prohibiciones, no? Entonces dice el documento, siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios o en otros lugares sagrados. Eso es lo que se nos pide, ¿no? Por eso dice Campo Santo es el cementerio. Entonces, ante esa imposibilidad, es decir, por estas cuestiones pragmáticas, digamos, en que estamos viviendo, ¿no? Claro. Entonces la Iglesia también emite un documento y nos da, digamos, acompaña los tiempos, nos da los caminos más conducentes y nos dice, a ver, no te sientas mal si tenés que cremarlo. Claro. Es decir, no te sientas mal, porque no está mal, ¿no? Es decir, entonces... Pero lo mejor es lo mejor es esto, tradición, el camino más conducente, de claro. sepultar. Entonces, es muy interesante ese documento, no es muy extenso, por ahí para los cristianos que les interesa esto, hoy es fácil acceder a estos documentos, simplemente googleando, ¿no es cierto? Sí. A través del Google, uno ingresa al sitio oficial del Vaticano. Exacto. Y puede de ahí, ¿no es acceder cierto? a toda esta información, a todos estos documentos, es decir, no se paga nada, es en forma gratuita. Y bueno, y esto que tenemos que tener, o sea, lo que profesamos la fe católica es de estar siempre interiorizado, estar atento ante lo que nos pide la Iglesia, ¿no? Así que... Perfecto. Gracias por venir, Albino. Bueno, que sigas con éxito en ese trabajo tan delicado que haces ahí en el obispado, de estar muy cerca del obispo y, por supuesto, una suerte de intermediación entre el obispo y la Grey, los fieles, ¿no es cierto?, a través del departamento de prensa, porque está como secretario de prensa ahí. Así es, sí. Y como laico. Y laico, sí. Laico, sí. Así es que te deseamos mucho éxito como comunicador también. Bueno. Y gracias por acompañarnos en esta noche de Pasión por Formosa para hablar de estos 2 días que justamente vienen muy juntos, ¿no? Sí. El 1 de noviembre y el 2, Día de Todos los Santos y Día de los Santos Difuntos. Y bueno, Daniel, yo también te agradezco, especialmente este espacio. Quiero decirte, y ya le dije a Tato, yo soy un seguidor de tu programa. Sí, siempre me quedo... Ahí nos enteramos que tenemos lujo de audiencia. Claro, lo que pasa es que yo soy formoseño, digamos, nacido y criado acá. Y bueno, y por ahí me interesan mucho todos los temas que se abordan. Y bueno, y siempre te traen el recuerdo, Es decir, veo gente, veo amigos inclusive, que han venido y que han pasado, que nos hablan del deporte, de la educación, del trabajo. Y bueno, y aplaudo y veo con beneplácito esto. Gracias que lo hacen por tus muy bien. Conceptos. Y bueno, también mis felicitaciones a Tato, ¿no? Que es el que... Sí, no, él es el motor de este programa. Bueno. No, hay otros que me dicen, no sabía yo que aquí en Formosa hacíamos tal o cual cosa, ¿no? Sí. Algo que presentamos aquí que la audiencia no sabía. Sí, que lo tenemos en Formosa. Sí. O presentamos un
un nuevo conjunto, un grupo, un solista, y dicen, qué hermoso, qué bien canta, no sabíamos que acá en Formosa lo tenemos. Dice. Sí, así es. Y entonces tenemos tantas cosas lindas que queremos compartir realmente con todo el pueblo formoseño. Esa es pasión por Formosa. Bueno, y lo que sea, de lo que a mí respecta, con temas relacionados a este tema, bueno, está a tu disposición. Gracias, muy amable, gracias por venir, y gracias. Te deseamos lo mejor entonces. Gracias. A la audiencia le decimos, hacemos un brevísimo corte y ya retornamos con música aquí en Pasión por Formosa. Hace muchos años